Para iniciar el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves, hoy traemos un tema del que el mundo está hablando en este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Saludamos a nuestros compañeros en el 104.5 FM Radio Sonora y por supuesto saludamos también a nuestras compañeras Carla y Alexa, que están todos los días acompañándoles a través de la radio. Saludos, Manuel, buenos días. Queremos también conocer quién es tu invitada para tocar este tema tan importante que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, lo que se recuerda hoy 8 de marzo, ese incendio en la fábrica de textiles en Nueva York. ¿Quién es tu invitado? Exactamente, fíjate que tenemos dos invitadas, Carla. Tenemos a Yesenia Segovia de Plan Internacional y tenemos también a Jessica Lomelín, una especialista en comunicaciones. Vamos a estar hablando de los ODS, los Objetivos de Desarrollo, y bueno, para enfocar la situación de las mujeres a nivel mundial y traer también el contexto del caso salvadoreño, cómo está la situación de la población femenina en El Salvador. Okay. Bien, Manuel, nos quedamos contigo entonces y la entrevista. Así es, bueno, saludamos nuevamente a la audiencia del 104.5 FM Radio Sonora y vamos a poner en contexto algunos elementos para entrar de lleno al tema de esta mañana. En El Salvador, según datos estadísticos, 53 de cada 100 habitantes son mujeres, es decir, la población femenina es mucho más numerosa que la masculina, pero a pesar de esto, su papel como actor vivo en la sociedad sigue en un segundo plano. En materia política, los partidos tienen la obligación de postular entre sus candidatos a un 30% de mujeres, pero esto sigue siendo visto como una cuota de participación obligatoria y no como un balance natural en los puestos de decisión. La población femenina en general sigue siendo blanco de fenómenos como la violencia y la desigualdad. Informes de instituciones públicas señalaron en el último año que la violencia feminicida afecta a las mujeres en todo su ciclo de vida. Sin embargo, las principales víctimas son las mujeres jóvenes y en edad reproductiva, siendo los departamentos con mayor porcentaje de hechos de feminicidio San Salvador, seguido por San Miguel, La Paz y Sonsonate. Solo en el mes de junio de 2017, la violencia feminicida le cobró la vida a una mujer cada 16 horas. Alarmante dato que reflejó el informe de estado y situación de violencia que presentó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. A esto se suma un dato preocupante: los casos de violencia contra la mujer en la Policía Nacional Civil, una agente desaparecida desde hace más de 2 meses, otra violada en una instalación policial y otra más asesinada en una subdelegación. En los 2 primeros meses de 2018 han sido asesinadas 72 mujeres. En el tema de violencia, destaca que a partir de 2015 la violencia feminicida ha tenido una escalada alarmante: 574 mujeres en 2015 y 524 en 2016. Solo en el primer trimestre de 2017 se contabilizaron 201 mujeres asesinadas y la tendencia continúa en este 2018. En cuanto a la violencia sexual, las investigaciones reflejan que está afectando a la gran mayoría de niñas, adolescentes y mujeres en edad reproductiva. En promedio, la Fiscalía General de la República recibe anualmente más de 6.000 mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, reportando para el año 2016 5.970 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual. Esto representa una tasa de 173 por cada 100.000 mujeres si cruzamos los datos aportados por el Ministerio de Salud. De acuerdo a las inscripciones maternas de niñas y adolescentes, fueron en 2015 de 25.021 y en 2016 de 21.467, lo que representa un 23.41 y 22.63% respectivamente respecto del total de inscripciones maternas. Esta mañana, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hablaremos sobre la situación de la población femenina en El Salvador, en este Día Internacional de la Mujer. Saludamos a nuestras invitadas en esta mañana de día jueves 8 de marzo. Le damos la bienvenida a Yesenia Segovia, asesora nacional de Género y Protección de la Niñez de Plan Internacional. Yesenia, un gusto recibirla aquí en Canal 2. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Jessica Lomelín, especialista en el área de comunicaciones para la organización Equal Measures 2030. Bienvenida. Gracias.
Bueno, me gustaría quizás que comenzáramos haciendo un panorama de cuál es la situación de las mujeres en el mundo, porque definitivamente hoy se está hablando del Día Internacional de la Mujer, pero digamos, ¿qué tanto se ha avanzado en los derechos de las mujeres? Porque hay tanta, digamos, una brecha tan grande entre unos países y otros al hablar de derechos de la población femenina. Jessica. Sí, pues la situación cambia, depende del país, pero generalmente tenemos muchos avances que tenemos que hacer para las niñas y las mujeres. Te puedo dar unas estadísticas. Hablando del matrimonio infantil, dice que cada año 15 millones de niñas menores de 18 se van a casar. Eso es todo el mundo, no solamente se aparece en las Américas, pero también en Asia y en las Áfricas. 62 millones de niñas no están en la educación en todo el mundo, entonces ya sabemos que hay tantas áreas donde tenemos que enfocar, pero lo bueno es que tenemos días como hoy, donde es el día de, no importa si es de una organización o cualquier persona, pero si le pertenecen los derechos humanos, los derechos de las mujeres, hoy es el día para hablar de esos temas y saber que estamos en un tiempo donde tenemos que progresar. Y sabemos que en lo más ayuda que damos a las niñas y las mujeres se va a beneficiar a todos. Es fundamental que la igualdad de género se mejora la vida para toda la comunidad, todas las familias y toda la sociedad. Pero ¿qué tan consciente es la población femenina de la lucha por sus derechos? Porque de pronto vemos que todo el mundo habla de eso, pero ¿está interesada la población femenina, digamos, a nivel mundial o en el caso de El Salvador, de conocer esos derechos y de ver que existe, digamos, un espacio para que puedan desarrollarlos? Sí, pues es interesante. Ayer, por ejemplo, estuvimos en un departamento en El Salvador, y es mi primera vez en el país. Estamos hablando con jóvenes que han recibido capacitaciones sobre los derechos y más que el tema, lo que me pareció interesante es que aprendieron a tener su agencia, su motivación, su sentir poderosa, empoderada de tener derechos y saber que pueden tener derechos. Y esas niñas me están platicando que antes nunca sabía sobre el salud reproductivo, que sus papás no querían hablar sobre eso con ellos, pero ahora sí están preguntando sobre ciertos temas, están hablando sobre el género en las comunidades y eso fue más sobre la confianza y el conocimiento de ellos sí tienen el poder de hablar, de preguntar, de tener opiniones y esa agencia, esa sensación de sentirse valorable. Así es como se empieza con los derechos humanos. Si es solamente una ley, algo en el papel, y no se sientes valorable por lo que te han dicho toda la vida en la familia, que por ser niña tienes que quedar en la casa, no puedes ir a la escuela, ¿qué confianza vas a tener tú en sentirse que puedes lograr tus sueños? Entonces, para nosotros lo que hacemos EcoMeasures en alianza con Plan Internacional es enfocar realmente en el poder de la niña y saber que sí tienen la manera de persistir y que yo siento confiable en esta semana de estar en El Salvador que la nueva generación se va a cambiar para todo, para la situación aquí. Bueno, eso es, digamos, el panorama que tenemos a nivel mundial, pero si podemos hablar de El Salvador, Yesenia, ¿qué encontramos en la situación de la población femenina de nuestro país? Porque los datos nos dicen que es mayoría, las mujeres en El Salvador son mayoría, son un 53% de la población de El Salvador, pero ¿qué tanto se ha avanzado en, digamos, garantizar los derechos de las mujeres? Sí, bueno, primero que bien que estemos hablando de este tema en esta fecha histórica, una fecha importante tanto a nivel del país como a nivel internacional. El 8 de marzo es una fecha en la que se conmemora la lucha de muchas mujeres, de muchas niñas por sus derechos, reivindicando sus derechos laborales, sus derechos políticos, sus derechos a la salud, a la educación. Entonces, esta es una fecha histórica que marca ese hito, ese precedente, por lo cual ahora muchas mujeres, podemos decir, estamos ligeramente en mejores condiciones de realización de nuestros derechos, pero que sin embargo, como ustedes muy bien lo decían antes, persisten algunas brechas en temas fundamentales. Por ejemplo,
En el caso de El Salvador, si bien es cierto y es importante reconocer algunos avances en materia de cómo se ha creado condiciones en la normativa legal, en la normativa jurídica, tenemos algunas leyes que son de avanzadas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y las mujeres. No obstante, y como lo decían en la nota que antecedió la entrevista, todavía hay situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas que son alarmantes y preocupantes. En lo que va de este año, solo en los primeros meses ya se contabilizan alrededor de 72 feminicidios. Los feminicidios es la expresión máxima del odio, de la misoginia en contra de las mujeres y las niñas. Significa que antes de que una mujer sea asesinada, sea víctima de feminicidio, ha habido todo un ciclo de violencia, ha habido expresiones de violencia, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, en fin, y que ha sido casi siempre de manera sistemática contra las mujeres y que termina en un feminicidio. Esas son cifras alarmantes que deben preocuparnos a la población, porque no podemos interiorizar como que es normal, como que es natural que las niñas, que las mujeres sean asesinadas por razón de género, por el hecho de ser mujeres. Pero si vemos también en otros escenarios, por ejemplo, en los derechos a la participación política, allí incluso, a pesar de algunos avances también que tenemos en el país y a nivel mundial, no obstante todavía hay un rezago, todavía hay brechas. Por ejemplo, en la penúltima elección que hubo para diputaciones y alcaldías, se eligieron alrededor de 27 mujeres parlamentarias acá en el país. Habría que ver en esta elección cómo ha quedado configurada y cuántas mujeres son las que finalmente van a ser diputadas también en la Asamblea Legislativa. Entonces sí vemos que todavía hay condiciones que se tienen que seguir incidiendo para que mejoren a favor de las mujeres. Pero ¿cómo dar ese salto? Porque definitivamente en El Salvador creo yo que el espacio se ha abierto, se ha discutido mucho sobre la situación de las mujeres. En la Asamblea Legislativa ha habido intensos debates e incluso hemos escuchado expresiones de todo tipo cuando se habla de avances en la lucha por erradicar la violencia, cuando se habla de abrir espacios políticos, pero ¿qué tanto pasa esto del debate político, de lo que queda plasmado en una ley, a la realidad? ¿Cuál es el impacto real que hay, digamos, en la vida de la población femenina salvadoreña? Porque las leyes definitivamente plantean, digamos, una situación ideal, pero otra muy distinta es lo que tenemos a nivel real, digamos, la situación de la mujer que vive a diario, su día a día, luchando por mantener a flote a su familia. Claro, claro, y es ahí donde decíamos, hace falta todavía un mayor esfuerzo para impactar en la cultura, por ejemplo, para que los patrones tradicionales que existen, que tienden siempre a subvalorar a las mujeres y a las niñas, vayan cambiándose, y ahí es donde la sociedad en su conjunto tenemos una responsabilidad fuerte, especialmente las personas adultas, porque somos quienes estamos modelando frente a las nuevas generaciones. Por supuesto, las normativas no son suficientes, el contar con leyes de avanzada no es suficiente, es un gran avance por supuesto, pero hace falta materializar, hace falta concretizar también esas normativas y sobre todo hacer cambios estructurales, cambios de fondo que impacten también en el imaginario de la sociedad, de cómo se percibe y se valora a las niñas y a las mujeres, porque resulta que, y lo hemos estado viendo en estos días en las comunidades, escuchando a las niñas, a las adolescentes en las comunidades cuando nos dicen es que yo quiero estudiar pero por la situación económica yo ya no puedo hacerlo, o porque tengo que cuidar a mis hermanitos y a mis hermanitas ya no puedo ir a la escuela. O por otro lado también por el tema de violencia social y violencia de género, esa es otra barrera por las cuales muchas niñas deben de desertar de la escuela. Si las niñas no desarrollan, si no avanzan en su progreso intelectual, valga la redundancia, en su progreso académico, significa entonces que nuestro país también se va a ir quedando rezagada en este avance. Ahora bien, ¿de qué está hablando el mundo, digamos, en este Día Internacional de la Mujer? Yo veía que hay manifestaciones en España, que hay movimientos en diversos puntos de Europa, países que desde aquí les conocemos como países del primer mundo, donde se está hablando mucho de derechos de las mujeres. ¿Cuál es, digamos, uno de los centros de discusión? Los ingresos económicos, la igualdad de, digamos, de salarios para hombres y mujeres. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir, Jessica, para que ese debate, digamos, trascienda las fronteras de estos países de Europa o de otras partes a, digamos, los países nuestros, aquí en la región centroamericana o en otras partes de África?
Sí, pues hablando del tema económico, eso es algo que pertenece por todo el mundo y tengo una estadística diciendo que en promedio las mujeres todavía ganan el 77% de lo que ganan los hombres y eso se pasa por todo el mundo, pero sabemos realmente soluciones diciendo que cerrando las brechas de género en la fuerza laboral sumaría 28 trillones a la económica mundial. Entonces sabemos que hablando del salario y sueldo y oportunidades económicas, obviamente una respuesta es los derechos humanos y derechos de las mujeres, pero también es una solución obvia, es algo que aumenta el GDP del país, entonces es algo que, como decías, en España ahorita están haciendo una marcha que todas las mujeres en el país no se están yendo al trabajo y eso es se muestra algo muy importante y muy fuerte diciendo que no importa que sobre mi experiencia o lo que sea, yo debería recibir igual y lo bueno es que esas conversaciones ya se están empezando y es algo que es más común. Yo como más joven, cuando empecé en el trabajo, no sentía confortable preguntar o pedir o sentirme que tenía el valor de recibir más, pero ahora que estoy viendo adultos más mayores que están demandando eso, ahora ya me da chance de decir ok, podemos pedir más y es algo que pues y a eso le interesa mucho el sector privado, que es algo que nos beneficia a todos porque no es solamente una lucha de organizaciones feministas o los ONG, sino el sector privado también se está metiendo en este debate diciendo que sabemos que cuando ofrecemos más derechos a las mujeres, tenemos el sueldo igual, que vamos a tener empleados más fiel, más loyal a la empresa y que vamos a aumentar y sigue siendo más adelante. Muy bien, Yesenia, a lo largo de los últimos años en El Salvador se ha hablado mucho de cómo las mujeres se han convertido en cabeza de muchísimos hogares, pero digamos, ¿qué tanto se refleja en las discusiones y en los debates que hay a nivel local esa realidad de esas personas? Porque hablamos que El Salvador está pasando por un momento económico que es muy difícil, hablamos de los problemas que tenemos como sociedad, la violencia que está presente todos los días, digamos, ¿qué tanto se refleja las realidades de las mujeres que son cabeza de hogar? Porque seguramente mientras nosotros estamos analizando aquí el tema, hay muchas mujeres que ya están trabajando en negocios propios en el centro de la ciudad, en los mercados, en las colonias y están ya buscando el sustento de este día. ¿Qué tanto se refleja, digamos, lo que se dice en los debates, las realidades de las mujeres en El Salvador? Sí. Todavía allí también hay mucho que avanzar, hay mucho que recorrer. Como usted dice, a este momento, a esta hora ya muchas mujeres salieron a trabajar, a ganarse el sustento diario, pero también muchas mujeres se han quedado en casa haciendo las labores de la casa, que es un trabajo también fuerte, importante y no remunerado. Ese es un tema todavía pendiente en la discusión política, porque el trabajo que hacen las mujeres en la casa no es considerado como tal, es subvalorado, no es reconocido económicamente y eso también hace que las mujeres vayan quedando relegadas en su desarrollo personal, pero también subestimado el aporte que dan con el trabajo que hacen en casa, porque para que los hombres y las mujeres, los niños y niñas que salimos a trabajar podamos hacerlo, hay todo un grupo de mujeres que debe de quedarse en casa contribuyendo para que nosotras podamos salir a hacer las labores afuera. ¿Qué sucede en estos escenarios cuando las mujeres salen a realizar trabajo afuera? Allí encontramos todavía brechas significativas también, por ejemplo, en relación al salario. Aquí en el país, en la última encuesta de la DIGESTIC, de Hogares y Propósitos Múltiples, el 20% de las mujeres todavía aparece como ganando mucho menos que el salario que perciben los hombres. Y muchas veces realizando actividades similares o incluso a veces mucho más trabajo que algunos de los hombres. Entonces, ese es un dato que también debe de generarnos la motivación para seguir colocando este tema sobre la mesa. Las mujeres, por supuesto, que salen y trabajan, son emprendedoras, realizan cualquier labor con tal de llevar el sustento a su familia, lo hacen muchas veces en condiciones adversas, tienen que enfrentar situaciones de discriminación, a veces porque salen embarazadas, muchas veces también porque hay situaciones de acoso sexual en los lugares de trabajo,
en los centros escolares también. Entonces son variables que están presentes que de una u otra forma inciden para la realización personal de las mujeres. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y de eso estamos hablando hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Saludamos nuevamente a las personas que nos están sintonizando a través del 104.5 FM Radio Sonora. Ya regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con Yesenia Segovia, asesora nacional de género y protección de la niñez de Plan Internacional, y también está con nosotros Jessica Lomelín, especialista en el área de comunicación para la organización Equal Measures 2030. Estamos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer. Enfoquemos otro tema que creo yo que en El Salvador debe ser objeto de muchísima discusión, la situación de la violencia hacia las mujeres. Jessica, ¿cómo se ve desde fuera, digamos, del Salvador este problema que aquí parece en determinado momento se normaliza hasta cierto punto la situación de violencia? Sí, pues en esta semana que he estado en El Salvador, es una conversación que aparece ciertamente siempre cuando estás hablando con alguien, y en una forma, en hablarlo así tan simple, parece que, como dijiste, está un poco normalizado, pero al mismo tiempo me da un poco de esperanza, porque, como decíamos, en las comunidades son las niñas, eso es la diferencia, las niñas que ya nos está demandando un cambio, nos están diciendo queremos quedarnos en la escuela, aunque hemos experienciado formas de violencia, queremos seguir adelante. Entonces, aunque sea un problema muy grande en El Salvador y también en el mundo, tengo una estadística que dice que 1 de cada 3 mujeres experiencian una forma de violencia contra el género en su vida. Entonces, es algo que aparece por todo el mundo, y cierto que en El Salvador es algo que me ha impactado mucho, pero me da esperanza que las niñas y las mujeres sí se quieren persistir. Y hablando sobre los derechos, y es más, hay unos compromisos que han hecho los gobiernos. Estamos hablando en esta forma de los objetivos de desarrollo sostenible, que son compromisos que los gobiernos tienen que alcanzar y llegar a 2030. Y es algo que le da mucho más estudio internacional, hay más presión a los países. En El Salvador es un país que es un piloto país, donde ellos dicen que cada año se va a entregar informe para mostrar cómo se están avanzando alrededor de los metas de los ODS. Incluso en eso es un meta específicamente enfocado en la violencia. Entonces ahora está en la etapa internacional, el enfoque es en unos países como El Salvador, donde ellos tienen que mejorar. No es solamente un dicho, una cosa en la ley, pero ahora ya es algo que todos están viendo para que siga siendo adelante. Yesenia, ¿qué tan preocupante es la situación de la violencia en El Salvador, la violencia dirigida específicamente a las mujeres? Sigue siendo preocupante, por supuesto, considerando que la violencia tiene distintas expresiones, son distintos tipos de violencia. Nos referimos ya a la violencia feminicida, que concluye con el asesinato de las mujeres, pero igual la violencia sexual a la que son expuestas las niñas y las mujeres. En el 2017, por ejemplo, fueron alrededor de 2.990 y tantas denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, es decir, cifras alarmantes también, porque muchas veces los abusadores son personas cercanas, personas conocidas de las niñas. De igual manera, la violencia social está impactando directamente a las mujeres. Vemos también cómo en muchas situaciones las mujeres son de una u otra forma forzadas a tener algún tipo de relación con grupos delincuenciales que las coloca en doble o triple riesgo también. En el tema de la violencia por razón de género, si bien han habido también avances significativos en el país, contamos con normativas, contamos con juzgados especializados también para atender el tema, atender a las víctimas. No obstante, como decíamos, por ser un tema que conecta también con la cultura de nuestro país, hay muchos cambios todavía por hacer. Es necesario también conocer que la violencia no es únicamente la violencia física, la violencia psicológica.
La violencia simbólica, por ejemplo, es otra expresión de violencia. ¿Y en qué consiste? En considerar a la mujer como un objeto sexual. El cuerpo de la mujer y de la niña es colocado en vallas publicitarias, en canciones, en letras de canciones ofensivas que están siempre subestimando a las mujeres y viéndolas como objeto sexual. Vemos cómo la imagen de la mujer es siempre utilizada para promocionar o publicar cualquier marca, cualquier producto. Esa es una cosificación, es una reducción de la mujer y de las niñas como seres humanos. Entonces, allí también es necesario tomar conciencia que las mujeres y las niñas son personas con derechos inherentes, por lo tanto, todas y todos estamos en la obligación de realizar acciones para protegerles. La violencia, como decíamos, se expresa de distintas maneras también. Cuando en las escuelas, en los centros escolares se promueven o se aceptan expresiones de discriminación porque son niñas, cuando el bullying, por ejemplo, o el acoso escolar que se da en las escuelas no es atendido de manera oportuna y esto se convierte al final en suicidios, por ejemplo, muchos de estos suicidios también son de niñas, entonces nos indica que no podemos seguir considerando la violencia como algo normal o algo superficial, sino como un problema grave que debe de convocarnos a todos los sectores a realizar acciones de prevención y atención. Uno de los últimos debates sobre derechos de la población femenina en El Salvador fue el de digamos, los matrimonios infantiles y los embarazos adolescentes. Digamos, ¿qué tanto se ha avanzado y se ha pasado con lo que decíamos antes? El debate ocurre a veces a nivel político, pero tarda, digamos, muchísimo tiempo en que llegue a impactar directamente a la realidad de las mujeres y en este caso de las niñas en El Salvador. Sí. Hablábamos de casos tan preocupantes como 25.000 embarazos en un año y la mayoría en jovencitas que no habían digamos, no habían llegado ni a los 18 años, pero ¿qué tanto se ha avanzado en ese aspecto desde el punto de vista de ustedes? En El Salvador, en agosto del año pasado, se hizo una reforma al Código de Familia de algunos artículos y a partir de ese momento el matrimonio infantil queda prohibido y es ilegal en nuestro país. Eso es un avance importante. Pero ¿qué sucede? Las uniones forzadas, las uniones de hecho de hombres adultos con niñas y adolescentes, esa no está normalizada, es decir, está normalizado culturalmente y ese es el problema, pero no está prohibido legalmente. Entonces ahí, ¿qué es lo que plantea? Primero plantea un trabajo fuerte a nivel comunitario, a nivel de las familias, a nivel de la sociedad, para que de nuevo veamos a las niñas como sujetas de derecho y no como objetos sexuales. El tema de los embarazos en adolescentes y en embarazos en niñas tiene como antecedente abusos sexuales. Eso también es establecido en el Código Penal, por ejemplo, que todo adulto que tenga relaciones sexuales con menores de edad, eso es considerado una forma de abuso sexual. Pero en el imaginario de nuestra población todavía es considerado como algo normal y no debería de ser así. Hemos escuchado de nuevo en las comunidades y Plan Internacional está justo realizando una investigación muy importante sobre las uniones forzadas y hemos escuchado cómo en el imaginario de las personas nos dice, sí, es que el señor tenía 60 años, se acompañó, la gente dice, se llevó a la niña de 13 o 14 años porque como vivían en una gran pobreza y el señor es buena gente, quiere ayudarle a la familia. Pero ¿cómo podemos ver eso como algo normal o cómo lo podemos ver como un agradecimiento si es a una niña la que está siendo víctima de un abuso, ¿verdad? Entonces hay allí todavía todo un tema pendiente que tiene que ver con cómo vamos cambiando la concepción que se tiene de las niñas y de las mujeres en nuestro país. Jessica, ¿hacia dónde considera usted que está apuntando la lucha por los derechos de la mujer? Porque decíamos, hoy el mundo está hablando del tema y es importante saber cuál es el rumbo que se debe, digamos, que se debe seguir o que consideran ustedes que sería el ideal a seguir. Sí, pues este día obviamente estamos enfocando todo en la plática y los esfuerzos de las niñas y las mujeres, pero solamente es un día. Este movimiento tiene que seguir todo el año, no debe ser este día nada más. Pero lo bueno es que sí veo que cosas se está mejorando en dicho de movimientos. Tenemos el movimiento del Me Too, de Yo También, que esas conversaciones particularmente en las redes sociales sí se está haciendo más normal, más frecuente.
Y lo bueno con esos tipos de movimiento es que no sientes que eres sola. Ese es el problema, es que cuando algo te pasa a ti, sientes aislado, sientes que tienes a alguien que te puede ayudar, te puede dar consejos. Entonces, con estos movimientos que estamos viendo en lo digital, ahora se está uniendo comunidades, aunque está fuera de fronteras, no importa de dónde vienes, tu cultura, tu religión, ahora se están uniendo por ser niña y mujer. Obviamente en muchas áreas rurales no hay acceso a ese internet, pero tenemos que seguir haciendo esas conversaciones. Cuando tenemos unas leyes, como decía Yesenia, la ley del matrimonio infantil en El Salvador, es muy importante estar informado sobre la ley. ¿Cuáles son tus derechos? Para que cuando estás informado ya puedes tener la accountabilidad de tus gobiernos, de los partidos en tu comunidad para saber cuáles son mis derechos. Es ilegal casarme de esta edad, ¿dónde puedo ir para informar y denunciar este evento, este acto? Entonces, lo veo en dos maneras. Uno es el movimiento social, seguir platicando, metiendo tu historia, sintiendo cerca, unida. Y el siguiente es estar informado, porque en lo más leyes que promovemos, podemos seguir adelante. Muy bien, estamos llegando al final de nuestra conversación. Le queremos agradecer a Yesenia por acompañarnos en este día tan importante en el que creo que es, digamos, el factor principal debe ser fomentar el debate y que la sociedad comprenda que, digamos, que hablando es como podemos avanzar. Correcto, sí, de nuevo muchas gracias por el espacio, por habernos invitado y reiterar que las niñas y las mujeres son seres humanos con derecho, que el 8 de marzo se conmemora, no se celebra, sino se conmemora el Día Nacional e Internacional de las Mujeres, que es una fecha histórica y que vale la pena seguir luchando para que las niñas y las mujeres tengamos la realización plena en nuestros derechos. Queremos agradecer a Jessica Lomelín también por habernos acompañado. Gracias. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este jueves 8 de marzo. Estamos cerrando este espacio y en el que seguramente vamos a continuar hablando a lo largo de todo el día en los espacios informativos de este Día Internacional de la Mujer. Compañeros, un gusto saludarles nuevamente. Por supuesto, Manuel, interesante entrevista y vamos a estar pendientes también de cómo se desarrolle lo que falta de la emisión del noticiero Hechos AM. Y antes de despedir este enlace, quisiéramos hacerle la invitación para que esté pendiente de nuestra entrevista. Así es, vamos a estar hoy conversando con Roberto Rivera Ocampo como miembro del Movimiento 300 y además vamos a hacer un balance de los resultados de las elecciones y todo el proceso. Así que los invitamos a que nos acompañen. Saludos a ti y a tus invitadas. Así es, será interesante escuchar el punto de vista de Roberto Rivera Ocampo sobre esto que ha vivido El Salvador en los últimos días, las elecciones del día domingo. Un gusto, como siempre, acompañarles. Buen día, Manuel. Buen día para ustedes. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos.